¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bueno, la decisión ha sido tomada, ya sabemos en dónde estará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues dónde está. Y cómo habrán de jugar el papel de alimentador o de apoyo el Aeropuerto de Santa Lucía, la sede militar en Santa Lucía, así como el aeropuerto en el Estado de México. Esto tiene aspectos positivos y negativos. Trataremos de ser objetivos e ir analizando las dos opciones, las dos vertientes con miras al mañana, que es lo que debe de importarnos. Bienvenidos aquí a Fondo. A Fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. Bueno, ¿cómo vamos a dividir los programas? En el primer segmento veremos por qué endosar al pueblo la decisión que corresponde al Estado. Es el primer segmento. Después, qué repercusiones técnicas implica el aeropuerto de Santa Lucía. El tercer segmento sería fundamentalmente qué consecuencias económicas implicará la opción ganadora. Y por último llegaremos, por supuesto, a la parte de las consecuencias políticas para el futuro gobierno federal. No se vaya, es un tema que a todos nos involucra y nos interesa. Bienvenidos a Fondo. Bien, pues muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias. Maestra, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás? Abogado, ¿cómo estás, ingeniero? ¿Cómo te va? Bueno, es un tema que, digamos, muy candente el que nos ocupa en esta noche. Primero, una pregunta así rápida, más ciudadana que otra cosa es, Ricardo, ¿te sorprendió la decisión? No me sorprendió. Lo que tenemos que hacer como mexicanos es acostumbrarnos a esta nueva forma de un gobierno que todavía no inicia y que ha marcado la agenda desde que fue electo a partir del 1 de julio y que comenzará en funciones el 1 de diciembre. Yo creo que las consultas ciudadanas llegaron para quedarse y es una nueva forma de gobernar y una nueva forma en la cual tenemos que acostumbrarnos como mexicanos. Yo creo que es una de las formas de participación democrática ciudadana más importantes que hay, hay que legislar porque hoy no está regulada como se llevó a cabo. Aquellos que se han confundido mencionando el artículo 35 constitucional no solamente están equivocadísimos, porque solamente el Estado mexicano puede realizar ese tipo de consultas conforme a la Constitución. Sin embargo, esta fue una consulta hecha por ciudadanos y para ciudadanos, con efectos vinculantes hasta en tanto cuanto sean Estado mexicano, hasta en tanto cuanto asuman como gobierno. Sin embargo, esta es una práctica que por supuesto no me sorprende que los mexicanos no estén a la altura de la toma de decisiones populares como las requiere nuestro país y de las cuales nunca nos habían preguntado en el pasado. Ahí tenemos el caso de la estela de luz que se hizo hace 2 sexenios con un costo millonario, lleno de corrupción. Tenemos los escándalos de corrupción de sexenios anteriores, como el de Fox, por ejemplo, en el cual a la fecha no nos han explicado su enriquecimiento ilícito, entre otros temas más que eventualmente se tendrían que poner a consideración de una consulta. Entonces no me sorprende, yo creo que tenemos que aprender a vivir de nueva forma, de esta nueva forma en el país. Bien, Ricardo. Maestra, ¿qué te pareció, Rosario? ¿Lo esperabas? Pues el resultado sí. Digo, a mí me hubiera gustado, yo creo que es muy buena idea las consultas y todo. A mí me hubiera gustado una consulta donde ponderáramos, ahora sí que las opiniones técnicas con las opiniones populares, donde la gente que fue a manifestar su opinión tuviera más elementos más de peso para las consecuencias de lo que se está jugando aquí. Y me hubiera gustado que estuviera hecha de una manera más sólida, ¿no? Con metodología, con más participación, sobre todo de los afectados, ¿no? De la gente que estaba en Tecámac, cerca de Santa Lucía, de los militares mismos, de los que usan el avión, en fin, me hubiera gustado algo mucho más sólido y que, bueno, finalmente es la primera vez, etcétera, pero yo siempre dije desde el principio, el gobierno, el que viene, puede consultar a quien quiera
pero la decisión y la responsabilidad Es de ahí. será de ellos. Es del Estado. Ahí sí. Por supuesto. Ingeniero, ¿te sorprendió? Me sorprendió muy agradablemente la respuesta de mucha gente que vi yo por televisión y nada más algunos en el centro de la Ciudad de México, haciendo cola, muy entusiasmados para dar su punto de vista. Y me sorprendió el entusiasmo de mucha gente que quiere dar puntos de vista, de participar en este proceso de tomar decisiones, aunque no tenga una forma muy legal, aunque no sea coincidente con lo que dicen los expertos. A mí me sorprendió muy agradablemente que hay una gran cantidad de gente en el pueblo de México que quiere tomar decisiones, que quiere participar en el proceso. Eso es bueno, ese es un indicador de que este puede ser un mejor país que el que tenemos. ¿Y la decisión de que fuera Santa Lucía? La decisión de Santa Lucía como ingeniero me encanta porque le faltan muchos estudios, va a haber mucha chamba. Y bueno, estudios que se realizan en tiempo. Sí. La ley norma con mucha claridad el tipo de estudios que hay que hacer antes de seguir adelante con la obra física. Bueno, ahora, tratando de ser objetivo, habrá cosas positivas y no tanto o negativas de esta decisión. Rosario, ¿cuál consideras en una y otro lado efectos positivos o negativos de esta decisión anunciada ayer lunes? Mira, yo creo que el problema es que Santa Lucía no tiene una base técnica real, ¿no? De hecho, bueno, ayer mismo, después de decir que el gobierno francés haya hecho un estudio... Que el gobierno francés dijo, no, yo nomás puse inmediatamente, en contacto. exacto, el gobierno francés. Entonces, eso sí le quita... solidez, ¿no? al anuncio. Yo creo que ni siquiera tenían necesidad de hacerlo. O sea, finalmente no... Vaya, estas decisiones, si son de Estado, son de Estado. Y entonces lo que sigue es, bueno, validar esa opción. Yo por todo lo que yo he sabido, lo que he consultado, lo que he platicado por los documentos que tengo y lo que dicen los técnicos, me parece que Santa Lucía no va a cumplir con esas expectativas. Va a darle un poquito de capacidad extra, pero muy poquita. Tanto que en unos años vamos a tener que estar viendo de qué se trata lo siguiente y además de alguna manera vamos a desperdiciar recursos en ello. Yo creo que ahí ese es un tema muy negativo, porque hoy no lo vemos así, pero en el momento en que esto salga a la luz, hasta enojados vamos a estar, ¿no? ¿Por qué no nos dijeron esto, no? Entonces, a ver, Ricardo, en tu condición de abogado, de especialista, y quiero hacer la aclaración que es importante, de que yo era un mexicano que me pronunciaba porque estuviera en Tizayuca, el aeropuerto. Esa es otra historia. Esa es otra historia. 16, 17 años. Ahorita lo platicamos. Y de que no me gustaba mucho Texcoco. Pero ya estás en el 30% de la obra. Ahorita nos dices qué se puede hacer con 30% de cemento y de concreto enterrado. pero ¿qué no era fácil? Te lo pregunto en buena lid. ¿Qué no era más fácil pasar por microscopio los contratos y decir, aquí está mal, o lo corriges, lo renegociamos, o te finco responsabilidades a ti o a quien sea responsable, y dejar Texcoco ahí? O sea, a mí las cuentas no me salen. No sé de dónde hablan de ahorros cuando el costo de la liquidación de los bonos, más la fibra, más los posibles demandas que pudieran surgir, más las cláusulas de penalización. Híjole, a lo mejor nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Yo estoy a favor de la transparencia, como todos los mexicanos, y supongo que había ahí algo sucio, algo maloliente, pero ¿no era más fácil detectarlo y corregirlo que cambiar la sede a Santa Lucía, abogado? También como tú, yo también estoy a favor de la transparencia, sí, pero hay quienes no. Y quienes no están a favor de la transparencia son en parte los que han insistido en continuar con el proyecto de Texcoco. El serio problema del país, y no lo digo nada más yo, la última encuesta realizada por el INEGI señala como dentro de las 3 causas más importantes para los mexicanos, sí, más negativas, entre ellas la corrupción. Por supuesto. Haciendo caso a ese sentir nacional de la corrupción, cualquier obra pública donde se emplee recursos de nosotros, del erario, por supuesto se tiene que suspender inmediatamente
ante la mínima duda de corrupción. Y no es un contrato, Eduardo, ojalá que fuera un contrato. 300 y tantos. Y de los 300 y tantos, sin temor a equivocarme, el 90% están plagados de irregularidades, con precios elevados. Tenemos la investigación que realizó Carmen Aristegui sobre la barda perimetral, donde fue elaborada por el Ejército utilizando empresas fantasmas de una obra faraónica en un terreno que vaya solamente los expertos, porque yo no puedo decir que sea algo de aeronáutica o de ingeniería, pero por simple sentido común. Uno de los 5 lagos que eran los que ocupaban esta cuenca del Valle de México es precisamente Texcoco. Digo, sin ser especialista, ni geólogo ni ingeniero, es un tema de sentido común. Por supuesto que estos contratos no solamente se tienen que revisar, con independencia de que se concluya en este lugar la obra y se lleve a Santa Lucía o a donde se defina, independientemente de eso, se tiene que ir al fondo de la investigación, porque esto no acabó ahí. Los actos de corrupción ya se cometieron y no han prescrito, y no solamente con responsabilidad administrativa, sino responsabilidad penal, porque se desviaron recursos públicos y los han utilizado particulares. Y es la historia de nuestro país de los últimos 30 años, y de eso estamos hartos como mexicanos. O sea, aquí no acaba la película con Texcoco, aquí comienza. Aquí comienza la película, Eduardo. Todos los actos de corrupción que ya se efectuaron en Texcoco, con independencia del principio de inocencia que hoy nos rige en nuestro país, tendrán que ser investigados a fondo. Aquí los primeros preocupados, y yo creo que es el caso, en que no solamente se suspenda la obra, sino en regularizarse, deberían de ser los empresarios y los particulares que han desviado estos recursos a través de empresas fantasmas. Tenemos el ejemplo de Veracruz, el ejemplo de Chihuahua y de 21 entidades federativas que han desviado 302 mil millones de pesos. Este es un guiso que se cuece en una olla aparte, pero también no es un olorcito a corrupción, es un tufo a corrupción en el aeropuerto de Texcoco. Rosario. Ya, bueno, yo eso no lo puedo decir. Yo creo que valdría la pena meterse a verlo. Está el libro blanco ahorita en internet. Es la primera vez que yo veo que hay un proyecto donde te puedes meter a averiguar, ¿no? Esto será tema de una investigación a lo mejor periodística, de ONGs, lo que tú quieras. O de especialistas, claro. O de especialistas, claro. Exacto. Pero a mí lo que sí me parece, y lo decías hace un momento, ¿no? Cuando se planteó Tizayuca se habló de una consulta y nadie estuvo dispuesto, nadie, a llevarla adelante. Pero yo creo que ahí el asunto es que realmente qué le sirve a la aviación mexicana y por lo tanto en la derrama qué le sirve al resto de la población, ¿no? Entonces el tema es, ahorita como dices, ya metieron el 30% de la obra y ahí está y bueno, vamos a ver qué sucede. Pero lo que no podemos hacer es ponerle un parche mal puesto, ¿no? Para irnos a un lugar que no te va a dar, o sea, tú cancelas aquí y le sumas el dinero que va a costar cancelar a lo que te va a costar hacerlo y no nos sale. Entonces, ese dinero hay que pensarlo bien, ¿a dónde lo ponemos? O sea, ¿qué podemos hacer verdaderamente para quitarle ese tufo, ¿no? Pero para hacer que realmente le sirva a la nación mexicana, para que esto desarrolle, para que esto promueva y no estemos y no nada pues, más gastando. A 10 empresarios, ¿no? No, bueno, pero además que no estemos gastando el dinero, claro. Digo, a lo tonto, perdón claro, si les molesta. Voy a empezar contigo, déjame nomás, ¿se puede hacer algo con lo que ya se enterró? Sí, muchas cosas, ¿cómo no? Sí, se puede hacer algo un parque temático, una pista de carreras. Una prisión para corruptos. Una prisión para corruptos. Eso sí. Y muchas otras cosas. Si lo pudiéramos habilitar será sensacional, le daríamos a una si caben. Por supuesto. Sí, los de esta administración y los de las anteriores, ¿no? Claro. Y a lo mejor resulta insuficiente. Completamente. El parque, ¿no? Se va a hundir temático. Por el peso de los presos. Damos una pausa. Puro pez gordo. Regresamos aquí a fondo. Independientemente de la buena idea de Ricardo, del abogado, de que se puede hacer un cerezo subterráneo, donde vayan a visitar a los familiares de los corruptos, pero sí se puede hacer algo con lo que ya se enterró. Nada que sea tan valioso para México como un aeropuerto, hay que entenderlo. Sí se pueden hacer muchas cosas, sí. Probablemente efímeras, porque pues eventualmente no tendrán la misma atención y el mantenimiento que se le da a un aeropuerto.
como aeropuerto puede vivir pues muchos años. Como cancha de fútbol, pues muchos menos, sin duda, porque el financiamiento que le damos es mucho menor. Y yo creo que el tema no es ese, sino que para poder hacer inversiones públicas en una obra de infraestructura que tiene un beneficio nacional bien acotado, se hacen una serie de estudios y se comprometen recursos para ese fin. A la pregunta de ¿y ahora qué hacemos con lo que nos sobró? Realmente no tenemos una respuesta formal que sea tan seria y tan bien fundamentada como la que tenemos para hacer aeropuertos. Y me queda la impresión, sin que sea yo autoridad ni lejos en materia de aeronáutica, de que esa combinación de el Estado de México, la ciudad al actual aeropuerto remozado, reforzado, recargado, más Santa Lucía, no tendrá el mismo impacto que tener un hub. No, por supuesto, no, olvídalo, o sea, nada que ver. Nada que ver. De hecho, esa es una preocupación, por ejemplo, de los pilotos aviadores y de los controladores de tránsito aéreo. O sea, ya de por sí era mala idea en este espacio aéreo. Es un espacio aéreo que, bueno, ustedes cuando llegan lo ven, ¿no? Hay una serie de obstáculos alrededor, ¿no? Ya en ese espacio aéreo tener Santa Lucía y tener el aeropuerto de la Ciudad de México con el número de operaciones que se dice que puede tener Santa Lucía, eso ya era un problema grave. Pero si además le sumas Toluca... O sea, se tocan en claro, el cielo, se pueden llegar a... Están próximas las están naves. muy próximas, es el mismo espacio aéreo, para acabar rápido. Entonces, ¿Y las mismas problema, rutas aéreas también? Claro, son las aerovías que llegan y las aproximaciones, o sea, y todo. Los mismos carriles. Los mismos carriles. Para que le entendamos todo Exacto. lo que dice Ricardo, los mismos carriles para aterrizar en es una cuenca muy cerrada, es la olla, le dicen los controladores, ¿no? Entonces, el problema es que eso te limita muchísimo la capacidad. Entonces, no vas a hacer, por eso no es tan fácil decir, no, bueno, si lo iban a hacer en Texcoco, que lo hagan en Santa Lucía. No, porque el rendimiento que tú ibas a tener acá con el número de operaciones era 1. Con el número de operaciones que vas a poder tener acá, además del problema de la segregación de tráficos, es que no vas a tener esa recuperación. Entonces, el problema sí se convierte en algo muy difícil, ¿no?, de negociar. Es muy complicado. Yo creo que ahí pues habría que pensar en una opción alternativa. Tizayuca. No, bueno, ¿no? Regresa a Tizayuca, te perdonamos. ¿No? Porque en términos legales va a ser muy difícil lidiar con las consecuencias de esta decisión, supongo, Ricardo. No. ¿No crees? No, definitivamente no. Yo creo que gran parte de la negociación tiene que ver con la expertise de los abogados y de los diplomáticos en materia de contratos, porque no solamente no es difícil, tiene muchas posibilidades de negociarse cualquier contrato, el que sea, sobre todo cuando el pagador, en este caso el Estado mexicano, es prácticamente el dueño del capital. Donde sería diferente sería si el dueño del capital invertido sería el privado, pero eso es lo que no han querido los inversionistas, invertir para que eventualmente se concesione. Eso es lo que no han querido hacer. Si la postura cambiara, la circunstancia sería completamente distinta. En este momento, prácticamente la totalidad de los recursos son públicos. En el momento que existiera capital privado, como se ha propuesto, para hacer la inversión y eventualmente hacer un esquema de concesión o alguna administración de estos mismos aeropuertos públicos, la circunstancia también cambiaría. Pero hoy no solamente no es difícil, es muy viable cambiar la negociación en un contrato, modificar el objeto de ese contrato, la construcción, la vigencia, el alcance de ese mismo contrato, por supuesto los costos, porque para nadie es benéfico llegar a un pleito judicial, sobre todo en un Todos pierden. En un país donde el Estado de Derecho, también calificado internacionalmente, ha sido de los peores en el mundo. Y este estudio se acaba de hacer hace menos de 2 semanas en nuestro país, y nuestro país está reprobado en Estado de Derecho. Entonces, las empresas que hoy están participando en el aeropuerto deben de saber que las obras públicas en el país van a continuar. No solamente es el aeropuerto, no es el futuro financiero de la República Mexicana que está jugando en el aeropuerto, es una falacia. Va a haber muchas más obras, está el Tren Maya, está la carretera transísmica, está toda la parte del desarrollo de la franja fronteriza
de todo el norte del país. Hay muchísima actividad económica en el país por desarrollarse. Lo que aquí pudiera llegar a ser difícil es que la gente no se acostumbre a la nueva forma de gobernar. Déjame cortar un asunto como ciudadano desconocedor de cuestiones legales. ¿Qué no era otra opción el sentarse en corto con los constructores y decirle, a ver, aquí está, bueno, aquí apesta, o lo negociamos aquí y buscamos una solución para que continúe, o esto se cancela? O sea, el decirles, a ver, le doy chance de limpiar, en el entendido de que se acabó se acabó los privilegios de esos constructores, que sabemos quiénes son. Decirles, ahora, pero la última oportunidad, transparentamos esto, nos llegamos a un arreglo, se sigue la obra y ya después, pues olvídense, porque ya no va a haber obras para ustedes, o no se los dice, simplemente no se los ejerce. ¿No existe esa posibilidad? Claro que sí, existen muchísimas posibilidades. Sin embargo, el hecho de que hoy la gente haya tenido la oportunidad de decidir como nunca lo ha hecho y se le esté tomando en cuenta por primera vez en la historia de nuestro país, ese es el punto más importante. El tema no es el aeropuerto ni dónde va a estar. El tema es la consulta, porque va a ser una forma de decisión gubernamental que legitima las acciones del gobierno. Esa es la parte más importante. Por eso la gente eligió a Andrés Manuel López Obrador en el país. Esa te la compro. Lo que no te compro es que no haya tenido asideros jurídicos. Así es. Que no ha habido transparencia, que haya gente que diga equivocadamente, mira, aquí está tu aeropuerto, Enrique Peña Nieto. No, maestro, perdóname, no es el aeropuerto de Enrique Peña Nieto, Exacto, por más que haya permitido, exacto. es el aeropuerto de la nación. Sí. Y ahí van a llegar pasajeros, turistas, contactos, exportaciones de mercancías, ¿me entiendes? O sea, equivocadamente pensamos, aunque haya estado plagado de compromisos ilegítimos, que el aeropuerto era de Peña Nieto, el aeropuerto era del país. Habrá quien opine quizá de la forma en la que refieres. Sin embargo, lo que yo opino es que la gran mayoría de las personas que participaron en la consulta seguramente no pensaban que era el aeropuerto del presidente actual del país, sino que se encuentra el aeropuerto, la construcción del nuevo aeropuerto relacionado con temas de corrupción. Y eso precisamente es de lo que la gente no quiere más saber en el país. Son de las conductas que tenemos que cambiar, Eduardo, en nuestro país. No solamente son delictivas, son inmorales, son poco éticas, son sancionables en nuestro país. De eso estamos hartos. Todo lo que huela, aunque sea poco, a corrupción, desde las instituciones, las decisiones, las construcciones, las acciones de gobierno, se deben de acabar para siempre en este país, porque eso sí nos ha hecho mucho daño. Eso sí es un peligro para México. Pero si les rehabilitas la posibilidad de irte a Santa Lucía y renegocias con ellos el contrato, pues no. Pero ¿sabes quién va a ser el árbitro ahora? El nuevo gobierno. ¿Por qué han ocurrido los actos de corrupción en nuestro país? Por la impunidad, porque se permite. El actual gobierno. ¿Por qué hay tráfico de armas, Eduardo? Porque pasan por las fronteras de nuestro país y nadie se da cuenta. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de los contenedores que pasan por nuestro país llenos de artículos ilícitos, de armas, el tráfico de personas? La violencia en nuestro país tiene que ver con todos los temas de corrupción. Sí, por Entonces, supuesto, es momento de que los árbitros hoy que van a administrar este país pongan un dique indestructible a la corrupción. Es momento de que cambiemos la forma de ver las cosas en nuestro país. Dime, ingeniero, ¿tú habías visto una decisión que involucraba el haber entregado tanto dinero y cambiar la decisión? No, creo que es bastante sorprendente, pero más aún la perspectiva de desarrollar un gran aeropuerto en Santa Lucía, porque Santa Lucía es un lugar que tiene una función de mucha importancia y de mucha influencia a nivel nacional. Es el lugar, no nada más las pistas o el control aéreo, ahí es donde se lleva a cabo la actividad y la vida cotidiana de la milicia. Bueno, ahí va. Bueno, ¿y qué onda? ¿Pueden coexistir la comercial con la militar? Mira, de que ¿O van a coexistir, la verdad? De que puedan coexistir, sí. El tema es que nadie ha pensado en Santa Lucía. O sea, ¿qué hay en Santa Lucía? No es un tema de la base aérea. De hecho, si se hace Texcoco, o sea, las operaciones de ala fija, solo las de ala fija. ¿Qué es eso de ala fija? O sea, los aviones como los conocemos con alas, ¿no? Esos se saldrían de ahí, por eso hicieron la pista 6, o la estaban haciendo, ¿sí? Para que tuvieran esa zona para sus operaciones, que son muchísimas. Pero el tema es la base.
La base es una base militar muy importante estratégicamente. Pero los militares van a aguantar vara, ya dicen que eso sí, pero su función, eso es van a lo que aguantar dices. vara. O sea, van a aguantar Sí, ¿no? vara porque son son militares. disciplinados, claro. Pero a ver, imagínate que tuvieras que sacar a 3,000 familias de cualquier lugar. No, esos están en sus familias de... Por eso, imagínate que tuvieras que sacarlos de cualquier otro lugar. O sea, se armaría un verdadero borlote, ¿no? Luego tenemos, fíjate, el lago de Zumpango tiene muchas más aves que las que tiene el Navarcarrillo. Y este es un lago natural, Zumpango. ¿Sí? ¿Está cerca? Perdóname. Está muy cerca, además los mismos militares te lo dicen. Nosotros tenemos que esperar a ciertas horas para hacer nuestras operaciones. Hay un convento del siglo XVI, hay un montón de ¿No instalaciones. tiene que ver con Santa Lucía, el convento? No, es la Purísima Concepción de Santa Lucía. Yo sabía que Santa Lucía está involucrada. Claro. Bueno, pero ese es el tema. O sea, nadie ha pensado en eso. ¿No? Y te voy a decir una cosa, perdón, con todo respeto. No, o sea, por favor. yo no creo que porque ya llegaron los puros, ya se acabó la corrupción. Perdón. No, ni pero yo lo digo, mientras No. este país no haya contrapesos, que eso es algo muy importante, no vamos a tener esa administración impoluta. Te voy a decir una cosa, yo sí haría el ejercicio de meterme contrato por contrato, ahí está, para que eso lo revise el Eso que quiera, estoy ¿no? seguro que va a ocurrir. Se va a hacer. Porque, Se sí, va a hacer, claro. porque yo Sin sí duda. creo que tampoco se vale, o sea, como partir de porque lo hizo el gobierno está mal hecho, ¿no? O sea, yo creo que eso sí nos causa muchos problemas. Abona a la crispación y no nos ayuda a tomar buenas decisiones. Como tú dices, todos ellos que participaron, que bueno, la verdad son muy pocos si ves el tamaño del problema, tienen esa idea, ¿no? Probablemente los que votaron en contra de Texcoco en favor de Santa Lucía ni siquiera sabían dónde es Santa Lucía. Entonces yo creo que... Creían que era una canción. Sí, o sea, esas son de las cosas que no podemos hacer. O sea, sí tenemos que ser más serios en las tomas de decisiones, ir más a fondo y saber las consecuencias de cada una. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, ahora, pues ya está. ¿Cómo extraño a Tizayuca, la verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos faltó el valor de haber impuesto un nuevo polo de desarrollo, además ligado a un puerto seco, la alternativa a un puerto seco, más cerca del Bajío, etcétera, etcétera? Nos hubiéramos evitado muchas broncas, pero bueno, más pudo la influencia de ciertos grupos económicos vinculados al Estado de México para tumbar curioso, la opción de Tizayuca, cuyos terrenos, por cierto, ya estaban reservados. Sí, están bursatilizados. ¿Están qué? Bursatilizados, ¿Están bursatilizados? así es. O sea, se podría Una utilizar... reserva, se una le puede reserva de util- tierra, pues ahí está. Se le puede utilizar a Tizayuca. Pues yo no estoy segura porque no he ido hace mucho que no voy, pero habría que preguntar. Vamos, le habilitamos a Manuel Ángel Núñez Soto, que hizo toda la ingeniería de negociar poco a poco con los ejidatarios, Claro. los terrenos pagándoselos bien para que hubiera eso. Vámonos. Es el TUA, perdón, ahí está, métete a la página, ahí está el esquema Pero de es con- cómo, pero de es con cómo recursos financiarlo. públicos. El 30%, y si no quieres ese 30%, si el gobierno no quisiera el 30%, está la manera de hacerlo privado, ahí está. O Ahí sea, está puesto. es como se iba a financiar, Sí, como se iban a pagar los bonos. sí, así es. Según tengo Ajá. entendido, no sé si tengan otra información ustedes, de bonos de fibra E estaban involucrados en total algo así como 145 mil millones de pesos. ¿Qué dices tú? A 34 años. A 34 años. Pero sí va a utilizar la tarifa por el uso del aeropuerto, el TUA. A ver, son 7.500 millones de dólares, ¿sí? ¿Cómo se iba a financiar con el TUA, con la TUA? O sea, ¿No? que de La los tarifa de impuestos ese que aeropuerto. pagamos los que viajamos, Así es. eso iba a ir a pagar los bonos. Al fideicomiso de NAFIN, y de NAFIN se paga directamente a los Y constructores. las utilidades para Ya. los particulares. Ya. No, porque tú terminas de pagar. En 34 años. Justamente la idea era 34 que... años. O más. A ver. Porque la deuda sigue creciendo precisamente por los sobreprecios. No, pero o sea, te voy esa a es la decir- cuenta que va hasta ahorita. Por eso digo que es un tema no solamente de carácter político, es un tema legal por la implicación en los actos de corrupción detectados antes de que termine la obra, en la construcción de una barda perimetral, con la existencia de empresas fantasmas. Es decir, el fantasma
entero de la corrupción y dices bien, estoy casado con el tema, no estoy casado con el país y con la importancia de los graves problemas que tenemos en el país. Todos queremos que se resuelvan, pero no es así diciendo esto es así sin probarlo. O sea, yo sí creo No, pues está que es acreditadísimo. muy importante el tema de la barda que le hizo la Sedena, ¿eh? Algo que es muy importante. La barda es que Pues peor perimetral. podamos aún, verificar. imagínate, estamos agraviando a una de las instituciones más serias de nuestro país y tenemos que rescatar ese prestigio de nuestras instituciones. Precisamente el Sin duda. tema es un tema de confianza y se está perdiendo Estamos la hablando confianza. ahorita de la barda que rodea al que aeropuerto. sería, Al que como sería el hubiese perímetro. sido El perímetro del aeropuerto. Imagínate. Eso Así lo es. hizo la Secretaría de la Defensa Nacional. La barda, sí. Ahora bien, ¿Y te qué voy a decir una problema cosa, tiene ahí con la sí barda? pregúntenle al grupo aeroportuario. Yo te digo lo que, ¿Pero lo qué que ahí tiene está. la barda? La barda tiene un sobreprecio y además esta barda se elaboró a través de 2 empresas fantasma que también han sido detectadas por este grupo de periodismo de investigación, acreditado, se visitó los domicilios y no existen, se buscó a los representantes legales y sí existen, pero existen en domicilios distintos, es decir, una suplantación de personas. Es una operación delictuosa que se ha venido haciendo en nuestro país en los últimos 30 ¿Pero años. se puede perseguir, abogado? ¿Se puede qué? ¿Se puede perseguir? Sin duda. Ah, bueno. Pues que se Sin persiga. duda, persiga. sin duda se puede y sin perseguir. detrimento de la imagen de la Sedena, al contrario. En la medida en que se sepa y se castigue, pues es mejor. A ver, Sin duda, déjame tiene que ser, explicarle ¿no? al público que estamos hablando de cómo se va a financiar Así o es. cómo se hubiese financiado la obra. Sí, hablemos Hay en que pasado. pensar en pasado, ¿no? De cómo se hubiese financiado la obra. Y Así estamos es. hablando, por ejemplo, de que la barda perimetral, ¿sí? La barda se encontraron irregularidades. Graves Una de irregularidades. tantas. Una de tantas. Una de tantas, ¿no? Entonces tú me decías, tú estabas así, porque me decían, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Entonces, ¿tú de qué estabas hablando? No, estábamos hablando, a ver, aquí el problema, creo, es que tenemos que partir de lo que en este momento ya hay. ¿Cuál es el problema con Santa Lucía? Santa Lucía es un lugar el menos indicado para hacer el En términos aeropuerto. aeronáuticos. En términos aeronáuticos e incluso en términos físicos. Tienes más aves migratorias de Zumpango hacia las pistas de Santa Lucía de las que tienes del Nabor Carrillo hacia lo que serían las pistas de Texcoco. ¿Ese es un asunto que tiene que ver un estudio técnico? ¿Eso lo ve un claro, estudio? sí, ¿O es uno ambiental? Porque tampoco existe, que yo Tampoco sepa. existe. Las dos cosas van de la mano. De hecho, tú tienes que tener estudios de impacto ambiental que incluye la interacción, el daño que le puede hacer al ambiente, pero también el peligro en el que ponen las aeronaves por exponerlas No, a bueno, los- se mete una aeronave en una turbina y te llamabas. Claro. puede ser muy grave, sí. Ahora, esto pudiera determinar, te pregunto como ingeniero, te pregunto como especialista en cuestiones aeronáuticas, te pregunto como abogado, si pudiera revertirse. Si los estudios técnicos determinan que no es totalmente fiable, por más que sea Santa Lucía, no es viable y que puede haber mayor impacto ambiental del que se tenía programado para Texcoco, ¿se podría eventualmente revertir la decisión? Sin duda también. Sí, también. Les voy a decir algo. Aquí es un tema que viene mezclándose el tema del aeropuerto ahora con la consulta del fin de semana. La idea de la consulta es recuperar la confianza de la ciudadanía, donde la ciudadanía pueda participar en las decisiones del gobierno. Algunas personas de manera autoritaria señalan no, para eso los elegimos o para eso los eligieron, que el gobierno decida, que el Es gobierno una diga. decisión de Estado. Es una De decisión acuerdo, de Estado. de acuerdo. Es como un árbitro. Pero- el que tiene la tarjeta es el Pues sí, mero mero. claro. Regresémonos a los principios de la teoría del Estado. ¿Quién forma parte de la nación mexicana? La parte más importante, la población. Sí tiene un gobierno, electo por él mismo, claro. Pero si algo desea un gobierno, es legitimidad. Y la forma de legitimarse es a través de consultar también las decisiones que se ejercen democráticamente a través, sí, del ejercicio de gobierno, pero sí tomando en consideración a la Y si población. se equivoca la población. La población no se equivoca. ¿cómo que no? El No. pueblo es sabio. El pueblo sabio, A qué ver, bien lo dices. Te, es di- te pueblo digo sabio. te digo No sé que lo dijo ella y yo lo he escuchado también de Oye, otro lado. Perdón, pero el pueblo es sabio cuando Sí. tiene la información, Claro, no cuando no la sin tiene. duda. ¿Sabes a quién elegimos para el gobierno que está a punto de terminar? Bueno, y nos equivocamos. Ahí ¿no? está, nos Ahí está. equivocamos. Oye, por fortuna yo no voté por Enrique Peña Nieto, yo también voté por Andrés Manuel López Obrador en la pasada, en la antepasada y en esta. Y por fin se tomó una decisión
que hoy va a beneficiar correctamente a los mexicanos. Y sí, el pueblo es sabio, en efecto. No solamente es sabio, lo veremos en el tiempo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso, Eduardo. Los que nacimos en los 70s, crecimos en los 70s, acostumbrados a ver la riqueza de los servidores públicos, a homologar a un diputado y a un senador con un multimillonario cuando son servidores públicos, en una metáfora de virreyes a los gobernadores. Los que nos acostumbramos a ver eso en nuestro país, tenemos que desacostumbrarnos y desacostumbrar a las siguientes generaciones. Tenemos que dignificar el servicio público. Hoy un servidor público de manera injusta y de manera falaz se le señala como corruptos y no todos son corruptos. Esa es una realidad. Sin embargo, la única forma de hacerlo es así, desacostumbrarnos a verlos como ricos. Tenemos que voltear la cara hacia la gente que necesita. Decisiones como estas es para desagraviar a los 60 millones de mexicanos que tenemos en nuestro país. De eso sí también somos grandes productores, a los 9 millones en pobreza extrema, a los 240,000 muertos. Esas son decisiones mal tomadas en los gobiernos anteriores y no se consultó en lo absoluto a los mexicanos. En muchos anteriores. ¿Estarás acostumbrado a este tipo de discusiones como ingeniero civil? Sí, yo trabajo en la UNAM. Sí, esto es de todos los días. ¿Qué dicen en la UNAM? Estamos muy contentos precisamente porque estamos frente a un cambio importante en el proceso de toma de decisiones. Creo yo que lo que le hace mucha falta a este país es entender que no estamos en posición perfecta, que hay que hacer cambios. Mucha gente cree que estamos muy bien. En la UNAM no, en general. Los ingenieros, los abogados, los psicólogos pensamos que este país puede y tal vez deba ser mucho mejor, para lo cual hay que hacer ciertos cambios. Y creo que el ámbito, el ambiente, la tendencia que estamos viviendo es una de simpatía con los cambios. Y eso está bien. O sea, ¿sí en la Facultad de Ingeniería vieron bien la decisión? Bueno, en términos generales, por supuesto. En términos generales, sin duda. Sí. No existe un proyecto perfecto. De hecho, comparar un proyecto aeroportuario, por ejemplo, Tizayuca, con cualquier otro es injusto. Porque a veces ganan las aves, a veces pierde el suelo, a veces gana el espacio aéreo, o pierde el ámbito social, o la lejanía del lugar, o la facilidad de hacer comunicaciones. Los chinos te ponen un trenecito en un ratito, hombre. Si nos deja también, Trump, por supuesto. Nosotros podemos poner también aeropuertos en el mar. Ingeniería es soberanía. Si decidimos hacerlo, lo podemos hacer. Yo le preguntaba al ingeniero, mucho antes de que pensáramos hacer este programa, que si no había riesgo de que se hundiera demasiado ese espacio de Texcoco, porque si yo veo que el Metrobús cada rato lo encarpetan, el Metrobús, porque se hunde y se hunde y se hunde, digo, ¿qué será con el aeropuerto? ¿No? El actual aeropuerto. Sí. O sea, ese cada año hay que reencarpetar la pista. Y hay que seguir reencarpetándola porque se va a quedar. ¿Pero qué crees? Hasta el infinito. Que Texcoco ya se hundió. ¿Ya? No, bueno. Pues, bueno. Ya no lo vamos a ver cómo se hunde, ya se hundió. Está muerto. Está hundido en un lago de corrupción. Financieramente hablando. No, yo te voy a decir una cosa. Sí creo que necesitamos ser muy responsables en lo que decimos y en lo que probamos, ¿no? Esto te lo digo también como periodista. O sea, finalmente tenemos estas dos opciones ahora. Tenemos el 30% del dinero ahí enterrado, ¿no? Hay que ver qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y hacer eso es buena idea. Sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y sí tenemos que tomar una buena decisión en el otro lado. O sea, cuando a mí me dice el nuevo gobierno que van a recuperar hasta su último peso los inversionistas, pues yo quiero pensar que van a estar en un proyecto donde de veras van a recuperar. Es importante que sepa la comunidad internacional que se va a ser totalmente respetuoso y que se va a cumplir hasta el último centavo, porque ahí está el castigo, cómo se está reflejando eso. No se lo están creyendo. Ayer los bonos ya estaban no sé en dónde, ¿no? Porque no lo ha dicho específicamente. Es que yo creo que una de las cosas que hay que hacer... Porque tienes que mandar a una persona que sea de autoridad a hablar directa, cara a cara con los inversionistas de Nueva York y darles la cara y decir, no se preocupen, hasta el último centavo se les va a pagar. Como en el 94. O sea, esto pasará el año que entra. Sí. ¿El año que entra? Sí, cuando asuman. No, bueno, si ya sabes que vas a asumir, ve ahorita. Pues sí, claro. No, ahorita. Es que no, claro. ¿Sabes qué hacía ASPE? Perdóname que me alargue. ¿Sabes qué hacía ASPE? ASPE, antes de que anunciara en México una medida económica,
iba a Nueva York a explicárselos. Explicarlo. No está Claro. mal. Y lo tenían planchadito de el efecto seda, del cabildeo es democráticamente Claro, viable, por es supuesto necesario. Y es que sí. necesario Pero en este también caso. las formas legales y las atribuciones y las facultades legales para hacerlo. Esta consulta, por supuesto que no estuvo basada en la Constitución porque no es necesario. No, hombre, Sin embargo, las decisiones que se tomen en el gobierno, una vez que asuma como gobierno constitucional, no solamente estoy seguro, estoy convencido que tendrán todas las garantías todos los inversionistas de que no van a perder un centavo. Al contrario, van a ganar legitimidad también, Pero hay que porque se van a sumar a los hay proyectos que del país. buscar un proyecto que sea viable. O sea, eso es innegable. ¿Eh? Si no es viable, olvídalo. ¿Eh? No hay explicación que valga. Vamos a una pausa, regresamos ya para el cierre de este programa. Lo tenemos Por que eso. señalar. Pero en el Y tema del yo no sabía que aeropuerto, eras que es de periodista, lo que pero estamos tú hablando. como periodista eres de las principales que eso. tenemos que incentivar la cultura de la denuncia en nuestro Por eso, país. a ver, pero no me has leído nunca, entonces cuando me leas, platicamos. Bueno. No, pues Muy sí, pronto, hoy saliendo del programa te voy a leer pues sin sí, duda. mi vida, por favor. No, o sea, aquí el tema es que estamos hablando de un aeropuerto, o sea, hay mucha corrupción en todos lados. Pero eso- Ahí está el Javidú pero y está pero no sé porque quién y esté está no mal, sé cuánto. Sigamos, Por eso- porque hay no, en todos lados. No, hay espérate. que frenar la corrupción. Hay que frenar la corrupción, pero hay que hacer un aeropuerto también. Sí, y si vamos pero a hay hacer un 1000 aeropuerto, opciones. hay que hacer... ¿Cuáles son las 1000 opciones? No hay 1000. ¿Sabes quiénes lo van a ojalá. decir? Los que saben, los Exacto, ingenieros. Ya lo exacto. dijeron de alguna manera. Claro, a ver, te voy a decir una cosa, perdón que te lo diga, pero yo tengo 35 años hablando de este tema, estudiando el tema, trabajando en el tema, e incluso trabajando dentro de un proyecto aeroportuario, que fue Tizayuca. Entonces, no me puedes decir, ay, hay que lo digan aquellos. O sea, No, también, aquellos también son, los porque que... esto es Por eso, multidisciplinario. multidisciplinario Lo y sé además perfecto. no solamente yo creo que los ingenieros son los que llevan la voz cantante. No. Sí, sin duda. No, y los sin duda. pilotos y los La controladores. voz cantante. En un coro hay distintas actividades, pero Por la eso. dirección en las decisiones tiene que ser primordialmente de los ingenieros mexicanos, Estoy apoyados de acuerdo. de manera interdisciplinaria con una serie de profesionistas, incluidos economistas, abogados, financieros. No sé exactamente tu profesión cuál es, Yo soy periodista. pero Ajá. experta en temas de aviación. De ¿no? aviación, Ah, así es. Expertos en temas de aviación, es decir, multidisciplinario para tomar una decisión, incluso no solamente moral, ética y legalmente sostenible. duda. De otra forma, no tiene sustento. Les pregunto algo. ¿Va a salir más caro viajar? ¿El vuelo va a salir más caro? Yo creo que sí. ¿Va a salir Sí, más caro? porque vas a tener que segregar tráficos, va a Ok. ser mucho más complicado. Más tiempo, más dinero. Más tiempo, más dinero. ¿Las aerolíneas salen afectadas? Sin duda. ¿O creen que van a salir afectadas? Sin duda van a salir afectados, sin duda. Por eso la bolsa ayer los castigó con Sí, las claro, acciones. claro. Internacionalmente juega el papel la industria aeronáutica en la decisión, o al menos en la opinión. Debería jugar, o sea, cuando dice que deben ser los ingenieros, yo no estoy tan de acuerdo. O sea, no es el ingeniero sobre el controlador o el piloto. ¿Por qué? Porque los aeropuertos se diseñan de arriba para abajo. ¿Cómo con el para abajo? Sí, o sea, tienes que ver el ¿Cómo, espacio aéreo. ¿Cómo se abren las escaleras? Como es, exacto, más o menos, más o menos. No podía dejarla pasar. Claro. O sea, primero Ya tienen ves ya que vamos encontrando el camino. Claro. Primero tienen que analizar el espacio aéreo y después como una copa de martini, ¿no? Luego la bajas y la base de la copa, que es donde descansa, es el terreno. Entonces, no puedes decir, no, es mucho más importante el ingeniero. Perdón, pero no es cierto. Y por otro lado, dijeron que los ingenieros iban a tener una voz especial o que ellos iban a decidir, ya viste que no fue así. Entonces, yo creo que aquí sí lo que tenemos es que hacer un grupo multidisciplinario que sean una voz muy importante. Sí es importante lo que quiera la población, pero incluso Es lo ahí, más a ver, importante. perdón, informada. Porque si tú solamente sueltas 3 cosas, pues la gente o sea, No, bueno, fue va a tener un pedacito de información. Fue un compromiso de pantalla, de campaña. Déjenme ir rápidamente. Conclusiones. ¿Buenas? Yo creo que podemos caminar en la dirección de entender mucho mejor el suelo del Valle de México con los nuevos estudios que vamos a hacer. Yo creo que podemos apoyar a los que toman decisiones, los ingenieros, cada vez con más información para poner la base de la copa donde debe ser. Creo que lo que sí va a pasar es que vamos a crecer mucho con nueva instrumentación que nos va a decir cómo está la parte de arriba de la copa, porque creo que es una de las cosas que hacen más falta en el Valle de México, información de cómo se mueven los aviones. Rosario, Sí.
conclusiones. Conclusiones, yo creo que tendríamos que haber tomado como con más cuidado esta consulta, o sea, también ponderar la parte técnica, que no está ponderada, no forma parte de la ecuación. Y a mí eso sí me preocupa, porque no puedes hacer lo que quieras en donde quieras. Tiene que haber, pues de alguna manera, un sustento técnico que le dé solidez, ¿no? O sea, si no, ¿para qué están las universidades? ¿Para qué están los institutos? ¿Para qué están los colegios? No sirve de nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sí es importante, incluso para lo que sigue. Y para lo que sigue es doblemente importante porque ya no te puedes equivocar y ya no nos podemos equivocar. Eso va a ser fundamental. Y otra cosa que es, y que la reitero, la decisión es del Ejecutivo, del primer magistrado. Y esa decisión va a tener que estar rubricada en un decreto o lo que sea, que en su caso cancele lo que ya está hecho y que otorgue una concesión, porque eso es un aeropuerto, una concesión para que se haga en algún otro lado, pero que esto ojalá esté bien sustentado. Abogado, ¿crees que conoceremos los mexicanos el mar de corrupción involucrado en el aeropuerto de Texcoco para que entendamos por qué era imposible mantenerlo como opción aeronáutica? No solamente lo tenemos que conocer, es deseable que lo conozcamos todos los mexicanos. Podría ser incluso materia de otra consulta. Conocer a fondo cuáles fueron todos los actos de corrupción. Claro, claro. A ver, eso sería indispensable, que el que esté acusando pruebe. Y además de ello, quiero señalar que esa consulta que se hizo el fin de semana pasado, con independencia de que institucionalmente el Poder Ejecutivo es el que deba de tomar las decisiones en nuestro país una vez que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador asuma, sí las consultas llegaron para quedarse y sí y viva la participación democrática de los ciudadanos, no solamente para elegir a sus gobernantes, para tomar decisiones. Es una nueva forma de gobernar que tenemos que asumir todos los mexicanos, que tenemos que respetar, pero principalmente que tenemos que participar. Los que estén a favor y los que estén en contra. El país es de todos. Doctor ingeniero, ¿cómo te voy a decir ingeniero y doctor o doctor ingeniero? Dime ingeniero, me encanta. Es que doctor... Lo doctor no mata a lo ingeniero. Rosario, gracias. Rosario, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. No la Sí, debes, muchas gracias. Conste. Seguro que sí. Conste, bueno, polémico el tema, sin lugar a dudas, ¿no? Como, mire, me acuerdo cuando me ponía inyección cuando era chiquito, que la señora que ponía inyección, que yo le decía torera porque inyectaba como si fuera a matar un toro, me decía, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Muy bien. Gracias por la experiencia. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Muchas gracias.